¿Cómo están? Acá nuevamente en un nuevo programa de Hablemos de otra cosa. Y la verdad que tenemos el gusto en esta oportunidad de presentar y de tener como invitadas, a dos compañeros, una compañera y un compañero que representan a la Comisión Interna Gremial de ATE, ¿no? Del Hospital Garrahan. Justamente el hospital tan querido por la mayoría de la población, atacado fuertemente por este gobierno neofascista, que está golpeando durísimo todo lo que tiene que ver con la educación pública, con la salud pública, bueno, todo lo que sabemos y que vemos cotidianamente, como la represión a los jubilados y demás cuestiones. Así que bueno, queríamos poder contar, como lo hacemos jueves a jueves. En esta oportunidad no invitamos a un secretario general o secretaria general nacional de un sindicato, sino queríamos invitar a voces del sindicalismo, de la política, que estuvieran relacionadas directamente con las bases, con el sector de trabajo. Por eso nos acompañan la compañera Analía Fontella, que es delegada del hospital, trabaja en el sector de hemoterapia, y el secretario general de la Comisión Interna Gremial de la Asociación Trabajadores del Estado, de ATE, el compañero Alejandro Lipkovich. Así que bueno, bienvenidos a ambos. Gracias, la verdad que es un gusto tenerlos acá en el programa. Vienen dando una lucha ejemplar y mucha gente los respalda, aunque ustedes por ahí, los medios masivos de comunicación, no lo muestren de esa manera, pero ustedes saben perfectamente que, porque hay tantos caraduras como se ha mostrado, que hay dirigentes que han llevado a sus hijos y le ha salvado la vida al Garrahan y después terminan votando en contra del financiamiento del Garrahan, como ha ocurrido hace pocos días. Porque la verdad ya no solo no tienen escrúpulos, no tienen nada de vergüenza además. Así que bueno, lo que quería es que nos contaran de primera mano para que la gente entienda que lo que ustedes están haciendo no es como dice este gobierno, que no quieren trabajar, que son vagos y pasan estas cosas. Estos conflictos en el Garrahan alguna otra vez también se repitieron. Justamente creo que hace 20 años, yo en esa época era secretario general de ATE y participé directamente en el conflicto, y también se vio una situación similar. No igual a esta, porque como esta, creo que crisis como esta no, excepto con la dictadura militar, pero hasta en lo económico esto es peor que en la época de la dictadura militar. Entonces, bueno, que ustedes nos cuenten qué es lo que está pasando. Que supongo que hay un problema salarial importantísimo, una deuda salarial brutal que tiene este gobierno con todas las trabajadoras y trabajadores, pero que también viene de arrastre esa deuda salarial, que se ha agravado con la crisis económica en la Argentina, pero además de eso, también debe haber otro tipo de problemas graves como insumos, problemas de edilicio y particularmente la miserable decisión de este gobierno de querer quitarle presupuesto a un hospital que es ejemplo no solo en Argentina, sino en América Latina y en el mundo. Así que bueno, empezamos por quien de ustedes quieran, por Alejandro. Bueno, gracias por la invitación. Sí, efectivamente el hospital está en una crisis muy seria, pero el dato distintivo para nosotros es que esa crisis se está enfrentando con una lucha muy profunda de los trabajadores y trabajadoras del hospital que no arrancó este año. Con relación a este gobierno, tuvimos 10 paros el año pasado, movilizaciones, incluso a partir de eso conquistamos un 15% extra de la paritaria nacional que nos aplican a los trabajadores del Garrahan. Y a la pregunta, viene bien que vos recuerdes lo de 2005, porque muchas veces en forma insidiosa algunos medios dicen ustedes salen ahora y con los gobiernos anteriores no salían. No, el Garrahan tuvo conflicto con todos los gobiernos. Néstor Kirchner era el presidente. En ese momento era Néstor Kirchner el presidente y fue una huelga de muchos meses. Y después hubo conflictos en el gobierno siguiente, hubo conflictos en el que le siguió y en el que le siguió también. En mi caso entré en 2014 al hospital y tuve paros con el gobierno de Cristina, con el gobierno de Macri y con el gobierno de Alberto, que fue el último, que en los últimos años de hecho se agravaron los conflictos porque después de la pandemia el nivel de deterioro del salario y de precarización de las condiciones en salud en general, pero bueno, el Garrahan es una expresión de eso,
fue muy fuerte. Y ahora estamos atravesando un conflicto que para nosotros tiene varias cosas que son muy importantes. La primera es que se está logrando unificar a todos los trabajadores del hospital más allá de la profesión o del oficio que tengan. Vos sabés que un hospital es un sector muy complejo porque tenés un montón de profesiones, un montón de turnos, un montón de sectores, y eso en general se usa para dividir. Hoy tenemos una asamblea general que la impulsamos los sindicatos, digamos, independientes del hospital, que es la Junta Interna de ATE, también está la Asociación de Profesionales, confluyen también ahí sectores autoconvocados, y a partir de esa asamblea es que hemos logrado organizar estas medidas de lucha que pusieron al Garrahan en el centro de la escena. Y esto también para nosotros es clave porque nos ha pasado que algunos nos dicen, bueno, a ustedes les dan bola o tiene repercusión el conflicto porque el Garrahan es una marca con prestigio. Y nos parece que es una forma muy sesgada de ver la situación. Indudablemente que el Garrahan tiene un prestigio enorme porque, bueno, pasaron cientos de miles de familias con sus niños y niñas y es un hospital de excelencia a escala incluso continental, pero lo distintivo es que hay una lucha. Hay otros lugares de enorme prestigio en la sociedad que están siendo atacados y que lamentablemente no tienen esa capacidad de respuesta. Nosotros tuvimos los paros del año pasado. Ahora, por ejemplo, esta etapa del conflicto arrancó con los residentes, pero no porque fueron a decir simplemente somos residentes de una bola. Hicieron una huelga general por tiempo indeterminado y después se sumó la planta del hospital. Entonces, nosotros eso nos parece clave. O sea, Alejandro, que si no te plantás luchando, no te abola nadie, eso es así de concreto. Totalmente. Nada se consigue solamente hablando. Es más, se consigue peleando, si no, no hay solución. Y es un debate que para nosotros es clave con relación a la etapa que estamos atravesando. Vos decías, y yo creo que coincido, que el nivel de ofensiva que encabeza este gobierno hay que remontarse a muchas décadas para verlo, pero la pregunta que nos tenemos que hacer los trabajadores es cómo lo enfrentamos. Y nosotros vemos de muchos dirigentes sindicales que dicen, no, bueno, el Garrahan porque tiene prestigio. No, el Garrahan porque está luchando. Y tenemos que aprovechar la lucha del Garrahan para extenderlo a muchos otros lugares, porque es la forma de pelearle al gobierno. El resultado no lo sabemos de antemano, pero si no peleamos, vamos a perder seguro. Totalmente. Bueno, compañera. No, bueno, Ale dijo básicamente todo. El tema del personal de salud en los últimos años es muy terrible porque como decíamos antes, ya venimos de arrastre del gobierno anterior, que hicimos muchos paros. Después de la pandemia fue terrible. O sea, en el medio de la pandemia recibir un 7% de paritaria fue un golpazo. Cuando hicimos esfuerzos terribles para sostener la salud de los niños, pasábamos horas y horas en una escafandra, las enfermeras todo el día vestidas con escafandra, con 40 grados de calor, con mucho esfuerzo. Lograr sostener el sistema de salud durante la pandemia fue muy, muy terrible. Entonces, cuando fue el 7%, para nosotros fue un golpe total. Ahí es cuando empezamos a activar. Eso fue en la época de Alberto Fernández. Eso que decís. Y fue muy terrible. Es muy importante resaltarlo porque primero tenemos problemas en la Argentina, en general, ¿no? Pero en la Argentina en particular tenemos el problema de nos cuesta recuperar la memoria a largo plazo. Por eso puede terminar gobernando esta bestia que tenemos de presidente. Pero también nos cuesta recuperar la memoria de corto plazo. Y la memoria de corto plazo, este pueblo saludó y defendió y se enorgulleció de la actitud de los trabajadores de la salud pública. Y ahora pareciera que lo del Garrahan son mala palabra en algunos casos. Y bueno, digo, que vos digas esto, cómo trabajaron, en qué situación durante la pandemia, fue un sacrificio tremendo. Sí. Como para que le ofrezcan el 7% de aumento, es una tomada de pelo realmente. Y por eso ahí en ese momento es cuando otros sectores del hospital, que generalmente no salen a pelear, no hacen paro, que son médicos, sectores profesionales, empezaron a activar. En esa etapa, y salimos a manifestar, fuimos al Ministerio de Economía, al Ministerio de Salud, hicimos bastantes paros también en todos los turnos. Bueno, en esa etapa el personal médico y profesional llegó hasta un cierto límite, pero en esta nueva etapa está avanzando un poco más, ¿no? Nada se pierde cuando todo se va acumulando en la experiencia, y creo que esa experiencia de haber participado
por el golpe que fue, que te aplaudan de noche, y después te den o sea, todos los días nos aplaudían a las 9 de la noche, me acuerdo, y después te den un 7% de paritaria y no te reconozcan el esfuerzo que hiciste, fue terrible. Y creo que eso se acumuló digamos, en la memoria, como vos decís. Bueno, en esta etapa, esos médicos hoy en día están un poco más avanzados en el sentido, bueno, encima que te pasó lo que te pasó en la pandemia, que hay esta crisis, te dicen ñoqui, te dicen que el conflicto es porque no querés que pongan un control biométrico, porque no querés ir a trabajar, cosa que no sucede en el hospital. La gente hace mucho esfuerzo, trabaja a diario con mucha conciencia de lo que hacemos. Entonces yo creo que los profesionales tuvieron que darse la tarea de salir a reclamar por salario, que es algo que les cuesta un poco, pero reconocerse también con otros trabajadores del hospital, ¿no? Porque el hospital es un mundo de gente de todo tipo y profesión, y entonces es difícil conocer la función del otro, no es como una fábrica o un lugar donde casi todos hacen la misma tarea. Claro. Hay diversas tareas y la Asamblea General se pudo dar que es el espacio donde todos confluimos, ¿no? Fue un poco resistida, pero hoy en día es el lugar que logramos instalar como el lugar de debate y decisión de todos los trabajadores del hospital, sea su profesión que sea o la función que cumpla o sea afiliado o no. Eso es algo muy importante. Eso la verdad que es muy destacable. Además es el rol que cumplen los delegados y las delegadas que trabajan ahí. No digo porque también está esa cosa que los delegados y las delegadas no van a trabajar, son vagos, aprovechan la licencia gremial, y todas estas cuestiones, y en realidad son los que más se preocupan, porque cuando se logran las conquistas, se logran porque los delegados y las delegadas, junto con el sindicato, en algunos casos sin la conducción del sindicato, no lo estoy diciendo por la conducción de antes de ninguna manera, en este caso, pero en general puede ocurrir, o en muchos casos, que la conducción no los acompañe y sin embargo logran las cosas igual por la pelea de los delegados. Además, cuando ustedes dicen el hospital no es lo mismo que una fábrica, es entendible además, no solo por la tarea que realizan, sino porque ustedes están en el límite entre la vida y la muerte todo el tiempo. Están cuidando y peleando por curar la enfermedad, y en este caso del pibe, sí, que es una cosa muy sensible. Perdón, no porque no sea importante una fábrica, sino porque la estructura es muy distinta en la organización, claro. Y llegamos a un método en que podemos confluir, siendo que es difícil, y sabemos que tiene un límite, pero realmente, por ejemplo, en el Posadas no se pudo, no es porque hay una burocracia que no acompaña. No es lo mismo trabajar en una fábrica durante la pandemia que trabajar en un hospital. No, eso sí. Entonces corrían el riesgo de contagiarse. Sí, sí. Pero bueno, la idea no es ponernos a discutir entre trabajadores, ¿no? Obvio. De la fábrica y del hospital, al contrario, tenemos que estar en unidad. Ahora, ¿cómo es el tema de la disputa salarial? ¿Cuánto es lo que pedimos los trabajadores? ¿Cuánto es lo que ofrecen estos tipos? ¿Y en qué estado está esa situación? Mira, el tema ha llegado al extremo de que una enfermera del hospital de pediatría más importante del país, de mayor complejidad, por un turno normal gana aproximadamente 1 millón de pesos. Es decir, que no cubre el costo de la línea de la pobreza. Y eso en general se replica en quienes tienen una tarea técnica, administrativa, de mantenimiento menos, ayudante de servicio menos. El vértice de la pirámide son los médicos especialistas, pero tampoco cubren el costo de la canasta familiar y haciendo guardias además, que cada vez menos gente hace guardias por lo mal que se pagan, con lo cual hay un derrumbe que es muy fácil ver porque desde noviembre del 23 hasta acá nuestro salario se incrementó apenas arriba del 100% y la inflación es más del doble. Entonces, un salario que ya estaba mal cuando terminó el gobierno anterior, por todo lo que explicó Analía, bueno, con este gobierno se derrumbó en forma estrepitosa. Entonces, nosotros estamos planteando una consigna que en la huelga que vos recordás del 2005, de hace 20 años, contra otro gobierno, con otras características, también era la misma consigna, que era que el salario mínimo equivalga al costo de la canasta familiar. Que además en ATE la conocemos muy bien, porque nuestros compañeros de la Junta Interna del INDEC la calculan con mucha rigurosidad todos los meses. Hoy ya está en cerca de 1.900.000 pesos. Y claro, para quien tiene un salario de 800.000 pesos, que pasa mucho en el hospital, a primera impresión puede decir, bueno, es más que duplicar el salario. Pero es un pedido modesto, porque es nada más y nada menos que los consumos mínimos que una familia necesita para poder sobrevivir, una familia tipo. Ese es el reclamo que estamos haciendo y la respuesta del gobierno hasta ahora fue nada.
porque no asistió a ninguna reunión, no convocó a ninguna reunión, salvo en un momento en que intentó desmantelar la huelga con una conciliación obligatoria trucha, que es trucha porque el Estado es juez y parte. El Ministerio de Trabajo, en este caso Secretaría, bueno, son los funcionarios que nombró el gobierno y se arrogan el derecho de decir si un paro es legal o ilegal. Ahora, sí, todos nosotros concurrimos a esas audiencias, el gobierno no. Entonces es evidente que lo que intentaron hacer fue desgastar el conflicto, pero al mismo tiempo el propio conflicto les impuso límites muy fuertes. Por ejemplo, en los lugares donde lamentablemente no se pudo organizar un conflicto hubo muchísimos despidos. En el Garrahan todavía no pudieron hacer eso a pesar de que amenazaron. Bueno, es una pelea y ellos saben que en tanto y en cuanto el hospital esté muy movilizado y haciendo huelga, a ellos les dificulta avanzar. Y es un debate que en el movimiento sindical es clave para nosotros, porque justamente, por ejemplo, ¿qué nos dice UPCN? No hagamos un conflicto porque si hacemos un conflicto llamamos la atención del gobierno y entonces eso nos expone a que haya despidos, que haya rebaja salarial, cosas por el estilo. Hubo 50.000 despidos en el Estado. Y la política de UPCN fue aceptar todo eso. Nosotros también somos críticos de la política de ATE, que entendemos que no estuvo a la altura de las circunstancias. Pero lo que nos parece que es indiscutible es que estar en situación de pelea es lo que te da la posibilidad de frenarlo, de discutir en otros términos. Sin lucha, esto es tierra arrasada y es lo que ya está pasando. Por eso para nosotros lo del Garrahan hay que aprovecharlo en el buen sentido, no solo por hacernos un favor a los trabajadores del Garrahan, sino también para tratar de que prendan otros sectores y que encaremos una lucha más decidida y con más fuerza. Ahora, respecto al tema, puedo decir que la propuesta de los trabajadores y trabajadoras del Garrahan es la canasta familiar, que marcan los compañeros nuestros del INDEC, que hacen un estudio todos los meses, que da 1.900.000 pesos aproximadamente. Uh-huh. Bueno, es lo que rige, lo que marca lo que es el concepto del salario mínimo vital y móvil, en realidad. Totalmente. Que es el tema que tiene que alcanzar para vestimenta, para recreación, para alimentación, etc. Son 7 u 8 rubros. Eso daría más o menos 1.900.000 pesos. Ahora, el gobierno no ofrece nada. Acá, contrapropuesta no hay ninguna. No, en este conflicto hasta el momento no hubo ninguna propuesta. O sea que no quieren pagar nada. Nada. El año pasado, que también hubo un conflicto, tampoco es que hubo una propuesta. Pero al final del camino dieron este 15% que yo comentaba, que fue un resultado de la lucha, que nunca lo quisieron poner en un papel o decir se los damos a ustedes, pero todo el hospital sabe que ocurrió porque existió un conflicto. Bueno, ahora es una compulsa de fuerza. Vamos a ver. Ellos están jugando justamente a que nos cansemos o a que el movimiento se desplome. Pero bueno, el 17 de julio juntamos 30.000 personas en Plaza de Mayo. Ahora nos proponemos hacer un gran paro el próximo 13 de agosto y estamos trabajando para una nueva acción general el 27 de agosto, en la cual esperamos confluir con un montón de sectores. Creemos que es una tarea que la deberían organizar las centrales sindicales, la CGT en primer lugar. No está ocurriendo eso. Es decir, que haya un plan de lucha generalizado para tratar de poner un freno a un ataque que es generalizado también. La CGT, bueno, si no lo hace la CGT, lo tendrán que hacerlo las 2 CTA y los gremios combativos. Bueno, durante el gobierno de Macri, la CGT no hacía muchas huelgas y movilizaciones. Y yo era secretario general de la CTA, Jackie era de la otra CTA, y nos juntábamos y con una cantidad de sindicatos de la CGT, sin ser la CGT orgánicamente, igual peleaban. Así que, digo, no esperar peras del olmo. Muchas veces. Nosotros el problema que vemos en la CTA es que en realidad la línea que ha primado hasta el momento es ir detrás de la CGT y en torno a todas las internas que tiene el peronismo en el movimiento sindical y la propia CGT diciendo, bueno, apoyamos un sector contra otro, pero eso ha llevado a una situación, no diría de parálisis, pero sí de mucho freno a que haya una iniciativa en serio. Por lo menos a la altura de lo que nos reclama. Estoy de acuerdo. No creo que la CTA vayan detrás de la CGT. Me parece más preocupante en algún punto que no tengan iniciativa propia. Y no es por ir, sino porque a lo mejor la lectura no es la correcta. A lo mejor se piensa que la gente no está. Es decir, no es lo mismo que la CGT, pero no se puede seguir el discurso de Dar, que dice que no hace paro porque la gente no está para paro. Bueno, es una lectura de él. Sí, bueno, nosotros asistimos a un montón de,
al principio cuando echaron mucha gente de los ministerios y veíamos esa parálisis, ¿no? Porque... Bueno, antes peleó. Sí, pero bueno, los compañeros tienen miedo y nosotros desde el primer momento, en el hospital, las recorridas, o sea, Milei ganó en noviembre y las recorridas empezaron en enero. En enero empezamos a recorrer hablando del gobierno y de la idea que teníamos de lo que el gobierno podría hacer y del salario y demás, y nos miraban medio, bueno, todavía no. Pero bueno, ahí estábamos. Y hubo estos despidos en los programas de salud y demás, y estuvimos ahí en el Ministerio de Salud. Yo personalmente detectaba como que esto de, bueno, los compañeros tienen miedo de salir, están temerosos. Yo creo que si el sindicato no organiza la lucha un poco, claro, el tema es ese, ¿no? ¿Cómo le sacas el miedo a los compañeros, poniéndote un poco a la cabeza de eso, tratando de organizar a los diferentes sectores, ¿no? Y yo percibí esa parálisis al principio, que quizá hubiera estado bueno ya tempranamente salir de otra manera, paro estatales, que lo pedimos siempre y creemos que habría que hacer paro estatales nacional. Pero no. Yo sepa, ha habido varios. Bueno, pero ahí hay la discusión que organizando nosotros el plan de tenemos lucha. es cómo se organizan esos paros para que sean efectivos. Nosotros, por ejemplo, en todo el conflicto este que estamos atravesando en el Garrahan, no se ha concretado ningún plenario de delegados en torno al conflicto del Garrahan. Y ya llevamos muchos meses. Ninguno, ni nacional ni de la capital. Entonces vemos que hay un límite a la hora de tratar de montarse sobre lo que existe para desarrollarlo más ampliamente. Nosotros pensamos que al revés, que tendríamos que poner al gremio muy movilizado en torno al Garrahan, de vuelta no con una idea de apóyennos a nosotros, sino de aprovechemos los conflictos que existen. También existen otros conflictos, no es que es el único. Por todos lados. Por eso hay que tratar de agruparlos y darles... Una cosa, digo, para ir terminando. Porque la gente piensa que ya se resolvió el problema de Garrahan, como el de las universidades, porque los diputados lo derrotaron a Milei en la sesión de esta semana. Hubo una importante movilización que estuve presente, como voy casi todos los miércoles, y la gente cree que ya está resuelto. Entonces me gustaría que explicaran eso, ¿no? Que es un avance, pero que eso no resuelve el problema definitivamente. Totalmente. Sí, nosotros la primera conclusión que sacamos es que es un paso adelante. Ajá. Y que ocurrió por la lucha. No solo del Garrahan, por ejemplo. También la derogación de los decretos contra el INTI y el INTA, claro. Es porque los trabajadores están movilizados y han puesto ese tema en el centro de la escena. Lo mismo vale para la universidad. Ahora, del punto de vista formal, primero que la ley todavía no existe, tiene que aprobarla por el Senado. Tiene que aprobar el Senado, con lo cual falta eso. Y después está el problema político, que es que ya hemos recorrido una experiencia en todo este largo año y medio de Milei, en que el gobierno negocia con los gobernadores de todos los signos políticos y baja diputados, consigue antes de los vetos que se caiga una ley, si la ley sale después la veta y después no se junta la mayoría para derrotar ese veto, con lo cual, sin dejar de exigir por un momento que se tiene que aprobar la ley, porque la ley que se aprobó no es exactamente lo que nosotros pedimos, pero se aproxima muchísimo, o sea, recomponer los salarios a nivel de noviembre del 23 implicaría un aumento del 70%, con lo cual sería bueno, eso es importante un aumento muy importante y por eso nosotros queremos que se apruebe y que se efectivice. Ahora, sabemos que no va a ocurrir si esperamos que el Congreso sesione o el Senado en soledad, porque lamentablemente le dan la espalda al pueblo en forma muy recurrente y para eso va a haber que pelear. Por eso el miércoles vamos al paro, tenemos un plan de lucha, vamos a tratar de hacer esta jornada que te decía el 27 y bueno, entendemos que tanto eso como derrotar el crimen contra los jubilados con un nuevo veto de discapacidad a las universidades, tenemos que unificar una lucha común para poner un freno a esta política que es de un ajuste criminal. O sea que entonces, si esta ley prospera, pongámosle que por la lucha, por toda la presión que se logre, además de todo lo que se viene peleando y todo lo que está instalado en la sociedad respecto al Garrahan particularmente, esto termina triunfando, los senadores lo aprueban, después hay que tratar, bueno, probablemente esta bestia termine vetándola y después vuelve al Congreso y ahí tiene que volver a aprobar los diputados. Claro, o sea, con 2 tercios además. Con 2 tercios, o sea que es un camino que hay que pelearlo mucho.
Y Por en eso- eso el Garrahan está dispuesto a, junto con los demás compañeros del INTA, del INTI, los jubilados y con todas las luchas, seguir adelante para ganarlo. O sea que el calendario entonces viene con la semana que viene. Este miércoles 13, paro general en el Garrahan. Nos vamos a movilizar también a las oficinas de la obra social, porque ahora los estatales estamos sufriendo un ataque terrible, que es que Unión Personal, que es la obra social que todos tenemos por defecto, implementó copagos confiscatorios terribles. La UPCN. Claro, lo mismo que te firman el 1%, después te pasan la factura de la quiebra de la obra social, que es consecuencia de firmar paritarias tan bajas también. Claro. Entonces hay una situación dramática, porque la gente... no ¿Por está- qué? ¿Por qué? A ver, explícalo eso. Porque la gente no entiende. Desde el 1 de agosto... No, digo, ¿por qué al firmar el 1% perjudica a la obra social? Claro, porque las obras sociales se financian en parte con el aporte que los trabajadores hacemos de nuestro salario. Claro, si un trabajador cobra $1.000.000, no es lo mismo que si cobra $1,5 millones. Un Totalmente. porcentaje mucho mayor. Nosotros destinamos el... Pero la dirección de UPCN firma el 1% de aumento. O sea que O sea, con eso condena al sostén de la obra social. Totalmente. Y luego la carga de esos se Porque la los pasa... insumos, además, los insumos que produce la obra social y los Los gastos que salarios. tiene, no es el 1%, es muchísimo más que eso. creo. O sea, Totalmente. es un boomerang lo que hace Andrés Rodríguez cuando firma. Exacto, lo cual no quita que además el gobierno o el Estado viene extorsionando a las obras sociales, reteniendo fondos que no les corresponden y más. Pero bueno, hay una responsabilidad acá de la cúpula que firma la paritaria, en este caso UPCN, en desfinanciarlo y después le pasa la factura a los trabajadores. Entonces ahora de repente la gente no puede ni ir a la guardia porque le cobran por esto, le cobran por aquello. Claro, y todo. hace- claro. Todo se canceló absolutamente cancelado todo. sí. De lo más sencillo, una ecografía o un control Laboratorio. En todo. en todas las todo, obras un sociales. laboratorio, una placa, de nada pasó a una placa a $5.000. Claro, en lugar de ir a 5%. reclamarle al gobierno, se lo sacaron a los trabajadores. Lo que sí también hay que decir es que lo que está haciendo el sindicato UPCN es una suerte de extorsión, porque si te afiliás, sí te subsidia algo. Ah. Entonces, yo soy afiliada a otro sindicato porque quiero y resulta que o sea, no lo voy a hacer, pero un poco no es una extorsión. Decir, Por bueno, si coacción, vos te afiliás, yo te doy un subsidio desde el sindicato. O sea, es peor todavía porque aparte de Gravísimo. rebajarte, bueno, mucha gente que accederá porque no le queda otra, pero me parece que es algo que no debería suceder porque un poco te coaccionan es a... ilegal eso. Total. Bueno, lo están haciendo. Si vos sos de plan clásico como yo, o como la mayoría, que es el plan más básico que nos da el hospital por defecto, como dijo Alejandro, yo tomé la obra social del hospital cuando entré, que me daba el hospital, y ahora el beneficio es que si te afiliás, te dan una especie de... te bajan los coseguros. Sí, lo sé. Parece que Es una vergüenza. es algo que no corresponde, o sea, encima te bajan el sueldo con la paritaria, te apretan del otro lado para Sí. afiliarte. Bueno, y el 27, entonces, ¿qué significa? El 27 nosotros estamos tratando de articular con los sectores de la universidad que están peleando, otros sectores de salud y sectores de luchas en general, una nueva jornada. Bueno, hay que coordinar a qué lugar hacerla, pero venimos con el empuje de que en el 17 de julio fuimos a la Plaza de Mayo y nos acompañaron un montón de sectores muy diversos de distintos de trabajadores, ¿no? De distintos sindicatos y demás. Y bueno, queremos volver a hacer eso con la agenda que todos tenemos, del salario, contra la reforma laboral, por las jubilaciones, por todos los temas que son de interés popular en este momento, estar en las calles y ojalá que podamos arrancar un paro nacional. Oh, excelente. Ojalá que sea así, ojalá que se pueda concretar ese 27, una gran unidad de todos los sectores que están luchando. Ojalá la dirigencia se ponga al frente también y participe. Y bueno, y les agradezco muchísimo que hayan venido. Es un placer haberlos tenido. Y estos micrófonos están abiertos para la lucha de ustedes y para todas las luchas que hay acá en nuestro país. No, gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Gracias.